Pues muy bien, amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Qué alegría, qué dicha estar aquí con ustedes en esta casa de oración. Y pues vamos a iniciar la escuela dominical en este momento con una enseñanza sobre cómo aprovechar bien el tiempo de manera bíblica. Pero antes de iniciar quisiera invitarles a que me acompañaran en oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la vida que nos das esta mañana, Señor. Gracias porque eres paciente, Señor, con nosotros, dándonos oportunidad de vivir para alcanzar tus propósitos eternos, Señor. Te damos gracias por haber traído en esta mañana con bien a las personas aquí presentes, a los que nos acompañan a través de Zoom, Señor. Te damos gracias. Señor, te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, que seas tú el que dirija, que cada palabra que se diga sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, que sea de acuerdo a tu verdad. Señor, te pedimos que los hermanos que han de llegar los traigas con bien, Señor, y pues si no, que puedan escuchar este mensaje posteriormente, Señor. Te pedimos tu presencia, que nos acompañes y que todo lo que hagamos en este tiempo sea para darte la honra y la gloria a ti solamente, Señor. Pues muy bien, amados hermanos, pues como vemos aquí el título de este mensaje es Aprovechando bien el tiempo. Y pues bueno, tenemos como texto base justamente de Efesios, capítulo 5, versos del 14 al 16, que dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, tenemos este texto bíblico que nos invita a aprovechar bien el tiempo, a despertarnos, ¿verdad? A dejar de estar aletargados, a estar cómodos, sino nos pide que miremos con diligencia, recordando que la diligencia, pues es hacer las cosas rápidamente, pero también bien hechas. Y esto porque pues los días son malos. Muy bien. Bueno, pues sabemos nosotros que el tiempo que tenemos no es un recurso renovable, ¿verdad? No lo vamos a recuperar, sino que de alguna forma el tiempo va pasando sin prisa, pero sin pausa, y que nadie de nosotros sabe cuánto tiempo dispone. Hay muchos jóvenes que han muerto, niños que han muerto, y también hay ancianos de más de 100 años de edad. Y pues bueno, nosotros sabemos que el tiempo que disponemos es el que el Señor nos da. Así es de que, pues estamos llamados, hermanos, a administrar bien el tiempo, a poder ver que en cierto momento vamos a dar cuenta de él. Y bueno, pues tenemos dos opciones a partir de este momento. Al terminar este mensaje que el Señor nos ha preparado, tenemos dos decisiones que tomar. Número uno, pues escuchar, ¿verdad? Escuchar y pensar que a quién le hablaron, no lo sabemos, a nosotros no, el Señor no me habla a mí, no es para mí este mensaje, así es de que voy a seguir con mi vida tal y como está, o bien identificarme como cristiano, que Él tiene un plan para mi vida, que Él tiene un propósito para mi vida, y entonces dedicar que Él me instruya cómo de vivir mi tiempo. Entonces, ojalá nosotros no escuchemos, que no sea una prédica más en este momento, sino que sea algo que nos ayude a darnos cuenta que cuál es la voluntad del Señor con nuestra vida. Nos ha llamado de manera personal a cada uno de nosotros, nos ha llamado por nombre y nos llama con un propósito.
y Él espera que atendamos a lo que Él en su soberanía tiene determinado para nuestra vida. Entonces, ojalá, hermanos, que podamos al final tomar una decisión, que podamos ver realmente qué es lo que nosotros vamos a responderle al Señor de manera sabia. Muy bien, Él es lo que espera, ¿verdad? Que podamos ser buenos mayordomos del tiempo que nos ha dado, que esta vida que Él nos concede el día de hoy sea utilizada no para nuestros propósitos egoístas, sino para sus propósitos eternos. Muy bien, bueno, pues vamos a ver primeramente que una definición acerca de qué es redimir el tiempo. Y bueno, pues podemos ver nosotros que de acuerdo a la definición que nos da el diccionario, redimir es rescatar, no dejar perder algo, darle vida. Y bueno, nosotros sabemos cómo Cristo nos redimió, no nos dejó perder en nuestros delitos y pecados, sino Él da la vida por nosotros. Y bueno, pues quisiera que me acompañaran a ver que el primer ejemplo de cómo es redimir el tiempo lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Quisiera que fueran tan gentiles de ayudarme a ver un día en el Señor, un día en Jesucristo. ¿Les gustaría ver cómo es un día para el Señor Jesucristo? Les invito a que leamos Marcos capítulo 1, versículos 21 a 35. Y si alguien me quisiera ayudar a leer estos versículos, los invitaría a pasar aquí al frente, a quien quiera acompañarme a dar lectura a este texto, para que veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra qué es redimir el tiempo, cómo lo hizo Él en su tiempo. Entonces, si alguien gusta pasar aquí al frente a leer, se lo agradecemos su participación. Marcos, capítulo 1, versos 1, 21 a 35. ¿Alguien desea participar? Adelante, mi hermano, por favor. El tiempo es tuyo. Aquí, por favor. Del 21 al 35 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con quién tiene autoridad, y no con los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó afuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Gracias. Gracias. Amén. Bueno, pues aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Como el Señor muy de mañana se aparta y ora. Y empieza desde temprano también en la sinagoga, ¿verdad? A predicar la palabra con autoridad.
sale y sana enfermos, y así pasa la tarde y pasa la noche, redimiendo el tiempo. Así es de que nuestro Señor Jesucristo nos pide que también sigamos su ejemplo, que podamos redimir ese tiempo, rescatarlo, el tiempo que nos ha dado vida para hacerlo. Es un regalo, es un don, la vida es el tiempo que disponemos, y pues nos invita a darle vida delante de Él. Muy bien, ¿y por qué debemos hacerlo? ¿Por qué sería así? Número uno es nuestro tiempo, nuestra vida. Nosotros, ¿cuánto pagamos por tener la vida? ¿Qué hicimos por ganar esa vida? ¿Cómo es que podemos afirmar? Es que es mi vida, es que es mi tiempo y yo hago lo que quiera de él. ¿Tenemos razones para argumentar esto? La palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 24, 1 y 2. Entonces vemos cómo él ha hecho la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces él es el creador, es nuestro Señor, y pues él dispone de su creación como bien le parece, ¿verdad? Afortunadamente tenemos un Dios bueno, cuya voluntad es agradable y perfecta. Y él lo único que quiere es darnos bendición. Lo más inteligente que podemos hacer, lo mejor para nosotros, es ceder nuestra vida y nuestra voluntad a él para que él la dirija con sabiduría. Y esa es la mejor manera de redimir el tiempo. En 1 Corintios 10:31 vemos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una manera de agradecerle al Señor la vida que nos presta, el tiempo que nos da, pues es administrando bien el tiempo, la vida que nos está dando. Entonces aquí, pues nos hacemos una pregunta, hermanos, ¿de dónde contestarla? ¿Somos buenos administradores del tiempo que nuestro Creador nos concede? Esta es una pregunta que en ese momento debemos de contestar, ¿eh? En ese momento cada quien de los oyentes contestes. ¿Cómo está redimiendo el tiempo? ¿Dándole prioridad a las cosas del Señor o le damos prioridad a nuestras cosas? Muy bien, pues nosotros tenemos identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser hijos de Dios, haber sido rescatados, ¿verdad? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También nos indica, levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Y lo encontramos este verso en Miqueas, capítulo 2, verso 10. Bueno, entonces nosotros como cristianos nacidos de nuevo tenemos una nueva identidad. Conociendo esa identidad, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, sabremos cuál es nuestro propósito para el cual hemos sido creados. Dios desde antemano nos hizo con un plan para nosotros, ¿verdad? Efectivamente, ese plan es maravilloso, es un plan de redención, pero nos pide que participemos, ¿verdad? Que hagamos unión con el Espíritu Santo para alcanzar sus propósitos eternos. Así es de que la mejor manera de redimir el tiempo es dedicarnos a la obra de nuestro Padre Celestial. Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro tiempo. O el tiempo lo aprovechamos bien o lo desperdiciamos. No hay más que dos opciones. Así es de que es importante que nosotros tengamos prioridad. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Aquí puse el ejemplo de un cristiano, Eric Liddell. Él es escocés,
Y bueno, participó en las Olimpiadas de París, Francia, en 1904. Pero lo hizo de una manera muy particular. Resulta de que Eric Liddell, de hecho lo pueden recordar aquellos que han visto la película de Carros de Fuego, muy famosa. Vale la pena verla, la película de Carros de Fuego. También muy famosa por la música, ¿verdad? De Vangelis que aparece allí. Y bueno, nosotros podemos ver cómo Eric Liddell en cierto momento se entera de que las eliminatorias para participar en las Olimpiadas iba a caer en domingo. ¿Y qué creen que fue lo que Eric Liddell decidió hacer? Él consideraba por convicción, por sus principios, que era un día dedicado al Señor. Y dijo, simplemente, no voy a participar. Muchos en Inglaterra lo consideraban loco. Este cuate está loco. ¿Cómo es posible? Pues tanto que se ha preparado para las Olimpiadas, esperamos que él gane la medalla de oro y no sale con esa de que no va a participar. Entonces, uno de sus compañeros, Nate Campbell, que había practicado con él, compañero de equipo, sabía que Eric Liddell era perfectamente capaz de representar a su país y de ganar la medalla de oro, y sin embargo, por sus convicciones, él dice, es una persona íntegra, hace lo que debe de hacer. Y él en sus principios no le parece correcto participar en domingo en la carrera. Y bueno, parecería que en ese momento la carrera deportiva de él pues queda de lado, en donde para lo cual se había preparado, se había hecho a un lado, la carrera de los 100 metros planos, ¿no? Sin embargo, también le dan la oportunidad de que participe en la carrera de 400 metros planos. Y afortunadamente no cae en domingo la competencia. El Señor prepara y de alguna forma abre caminos y permite, ¿verdad?, que aquellos que son obedientes a Él puedan también tener la oportunidad de cumplir sus propósitos para su gloria. Resulta de que Él se empieza a preparar para los 400 metros y no solamente gana las Olimpiadas en París 1924, sino que además impone un récord mundial. Es maravilloso ver cómo él comenta, es que el Señor me hizo rápido, el Señor me hizo veloz, y yo quiero darle la gloria a Él con este don que me ha dado. Después de eso se va de misionero a China, y así acaba su vida. Entonces, es una persona, ¿verdad?, que nos muestra que no solamente nuestro Señor Jesucristo puede tomar en serio sus palabras, sino que también nosotros podemos hacerlo, y hay personas de carne y hueso en el mundo que pues testifican que es así. Entonces, pues bueno, lo importante entonces, hermanos, es el enfoque que tengamos en el Señor, que nuestra vida esté enfocada tiempo completo, desde mañana hasta la noche. Lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es dedicarlas al Señor. Vean lo que dice aquí en Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces hacemos las cosas por mero formulismo. A veces uno de nosotros puede hacer las cosas con un es que tengo que, es que debo, pero mi corazón está en otro lado. Recuerdo aquel ejemplo en el cual el padre lleva a su hijo a la iglesia y tienen que poner de pie en cierto momento, y su hijo no se pone de pie,
Y le dice el padre, levántate, levántate. ¿Por qué me tengo que levantar? Pues porque él manda y él dice que nos levantemos y tenemos que levantarnos. Y se levanta con los brazos cruzados el niño y dice, pues estoy de pie, pero mi corazón está sentado. Y pues bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo nos dice que me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es de que nuestro enfoque en todo tiempo es si realmente le amamos, si realmente estamos agradecidos por la vida que hemos encontrado en el Señor. Y entonces no le buscamos porque tengamos, sino por convicción, ¿verdad? Por una decisión propia de qué es lo que más nos conviene. Está mi alma apegada a ti, dice David. Tu diestra me ha sostenido en Salmos 63:8. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando no lo hacemos así. Si nosotros le damos la espalda a Dios, Él nos da la espalda. Voy a repetirlo porque es muy importante tomarlo en cuenta. Si nosotros le damos la espalda a Dios, Él nos da la espalda. Veamos lo que le ocurrió al pueblo de Israel, rebelde, que le da la espalda a su Señor. En Jeremías 2:27 leemos, porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. ¿Cuál será la respuesta del Señor? En Jeremías 18:17 podemos leer la respuesta que da el Señor. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré la espalda y no el rostro el día de su calamidad. ¿No es para temblar, hermanos? Yo personalmente he podido ver esto, ¿eh? A nivel personal lo he podido ver. Si le damos la espalda al Señor, Él nos da la espalda. Él es un caballero, no nos impone nada. Él no nos obliga a nada. Nos da libre albedrío. Nos da una voluntad. Él no tiene robots, no tiene máquinas. Él quiere seres humanos que de corazón le busquen. Así es de que ustedes, hermanos, y yo estamos en libertad de decidir cómo ocupar nuestro tiempo. Pero que quede claro, hermanos, en su palabra nos dice eso. Le damos la espalda, Él también nos dará la espalda el día de la calamidad y nos va a esparcir en medio de nuestros enemigos. Nosotros sabemos que decidir por Cristo es más allá que una simple oración. Él afirma, yo soy el camino. Yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. No es una simple oración que repetir. Ya hice la oración del pecador y ya soy salvo. Ya todo lo hizo Jesucristo por mí. Yo ya no tengo que hacer nada. Tengo licencia para pecar. ¿Será así, hermanos? ¿Será así? No. Entonces, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Veamos lo que dice Mateo 24, 42 y 45, 51. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿De qué clase de alimento está hablando el Señor? Alimento espiritual.
¿A quiénes? A nosotros, sus hijos. Nos encargó a nosotros el poder extender el evangelio, a continuar con su obra, la obra que él inició. Él vino a hablar del reino de Dios. ¿Y a quién encomendó la obra de continuar con lo que él inició? A su iglesia. Así es de que pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? A nosotros, hermanos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Queremos, hermanos, que nos ponga con los hipócritas, que dijimos, sí, sí, Señor, pero no eres mi Señor. Yo soy mi Señor. Yo hago lo que yo quiero con mi tiempo. Así es de que es importante que nosotros podamos seguir su ejemplo. Tenemos un Dios de orden. Y tenemos que ordenar nuestro tiempo para darle prioridad a las cosas de Él. El primer paso que hacemos es en oración, en el cual podemos revisar nuestro tiempo del día, confesar nuestros pecados. Si hemos malgastado el tiempo, organizar es dar tiempo para cada cosa. En nuestra administración, en nuestra agenda, tiene que venir un tiempo para cada una de las cosas que vamos a mencionar. Vamos a mencionar 5 maneras de redimir el tiempo, y es importante ver en nuestra agenda que esas 5 cosas al menos estén presentes. Por ejemplo, practicar la oración. Ahora, no solamente hay consecuencias eternas, hermano. Ya vimos lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Si le damos la espalda a Dios, Él nos da las espaldas. También tenemos no solamente consecuencias eternas que son las más delicadas, las más graves, ¿no? Por toda la eternidad alejado del Señor, castigados duramente por Él, sino también en vida. Hablando, por ejemplo, de no administrar bien el tiempo para hacer mal uso de él a través del pecado, nos pregunta el Señor en Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No sé si a ustedes les ha pasado en cierto momento que llegan a tener sed física, y toman un refresco muy azucarado. ¿Qué es lo que pasa? Nos da más sed. Así es el pecado. Escuchen lo que dice Miqueas 6:14. Comerás y no te saciarás. ¿Y qué viene después? La depresión. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Después de haber caído una vez más, viene la tristeza, el abatirnos. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares, lo entregaré yo a espada. Hoy por hoy, nuestra prioridad en el mundo es el dinero. Es que tengo que trabajar. Es que tengo que trabajar por mi familia.
¿Y dónde está la prioridad? En las cosas del mundo, en las cosas del dinero, en lo que es inmediato. Pero leamos con cuidado, dice, no te saciarás. El alcohólico se llena con su alcohol. El drogadicto, el que fuma, cualquier adicción se hace más grande, más grande, más grande. El avaro se llena con su dinero en cierto momento y dice, ya, está ahí, está bien, ya. ¿Verdad que no, hermano? Así es de que la palabra de Dios es verdad. Comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti. ¿Y qué pasa al final de la vida? ¿Qué pasa al final, ya en el lecho de muerte? Escuchemos, dice, en aquel tiempo levantará sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Nuestra destrucción. ¿A qué vino el enemigo? A matar y a destruir. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Qué porción tenía el Señor para su pueblo? Una tierra donde fluye leche y miel, para bendecirlos y darles el fin que esperan. ¿Cómo nos quitó nuestros campos y lo dio y los repartió a otros? Eso es lo que dice el pueblo judío. ¿No podemos aprender de su experiencia, hermanos? La persona que aprende de esa experiencia está en la iglesia puntual. ¿Tienes cafecito con leche? Por encima del trabajo. Si en el trabajo somos muy buenos y muy puntuales, muchísimo más para las cosas del Señor. Muy bien a los hermanos que puntualmente están buscando al Señor a través de su palabra. Así es de que sí tenemos consecuencias, ¿verdad?, en nuestra vida. Podemos ver cómo hasta nos reprocha el Señor. Si quisieran buscar en Miqueas 6:3, dice, busquen en Miqueas 6:3, hermanos, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Con qué te he molestado? Vean el reproche del Señor. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Nos pregunta a todos nosotros, ¿qué nos ha hecho? ¿En qué nos ha molestado? O bien la afirmación que ahí mismo en Miqueas 2:7 dice, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Uno de mis versos favoritos. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Así es de que ¿en qué nos ha fallado el Señor? Sino en amarnos, en tener paciencia. Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? ¿Y nosotros qué le damos? Así es de que Hebreos, en labios de Pablo, capítulo 2, verso 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hermanos, decía el Señor, aquel que tenga oídos, que oiga lo que la palabra de Dios dice a las iglesias. Entonces, hoy estamos escuchando, hermano, ¿o no? ¿No es para nosotros este mensaje? No nos está preguntando, Señor, a nosotros. Es una prédica más y al salir, ¿de qué se trató? Ni idea. Fui a la iglesia, ya cumplí, ya, hasta ahí. El Señor tiene planes para nosotros, Él sí planea y Él sí trabaja para nosotros. Vean lo que ocurre en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos un rey bueno. Todos anhelamos tener un buen rey, ¿verdad? Un buen presidente, un buen
gobernador, pues Él es. Pero ¿qué nos manda? Pues que hagamos lo correcto. Así es de que, si los malos supieran de lo que se pierden de ser buenos, dejarían de ser malos. Por conveniencia. Nos conviene estar en el Señor. ¿Quién nos va a dar paz, gozo, dicha, bendición? ¿O somos como los puerquitos, hermanos, que nos revolcamos en el lodazal? Amén que no, ¿verdad, hermanos? Pues vamos a ver 5 maneras prácticas de redimir el tiempo. Y la primera es la más importante. Cuando hay enfriamiento en un cristiano, lo primero que se pierde es la oración. Es lo primero que se abandona, la oración. A lo mejor se lee la Biblia, a lo mejor se asiste a la iglesia, pero no se ora. Así es de que la oración nos pone el ejemplo Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces se arrodillaba Daniel, hermanos? 3 veces. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo suele hacer antes. Sabemos lo que le pasó. Tuvo que vivir pruebas muy duras, ¿verdad? Sin embargo, a él no le importó las consecuencias. Él tomó la decisión de obedecer al Señor más que al emperador, al rey. Veamos lo que dice Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Hermanos, aquí tenemos un referente. 1 hora se le hizo poco al Señor. Entonces fue y los felicitó, los habrá felicitado, hermanos, y les habrá dicho, pues qué bien que están durmiendo, descansen. Es una reprensión. ¿No habéis podido velar conmigo ni 1 hora? Entonces, pues vemos cómo el Señor nos pide que al menos 1 hora podamos inclinar rodilla. Y si se puede hacer 3 veces al día, como Daniel nos pone el ejemplo, sería excelente. ¿Cómo está nuestro tiempo devocional? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Hermanos, si no lo hemos hecho así, es momento de que nos arrepintamos. Que el primer propósito de redimir el tiempo el día de hoy sea volver en oración al Señor. Ahí se pierde todo, hermanos. Es lo primero que se pierde cuando viene el enfriamiento espiritual. En esta oración es importante, ¿verdad?, que podamos interceder por otros. A mí me encanta el verso de Mateo 18, 19, 20. Si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, será hecha por mi Padre que está en los cielos. Habla de que las cosas se hacen cuando estamos de acuerdo 2 o más, ¿verdad? La intercesión unos por otros es fundamental para que las cosas se hagan siempre y cuando en la voluntad del Señor. Pero muchas veces pasa que el que no está de acuerdo con eso somos nosotros. Señores, que yo sí quisiera, no, yo sí quisiera hacerlo, ¿de verdad quieres? Porque muchas veces somos los que amamos el pecado y los que nos ponemos en contra del Señor y del lado del diablo. No estamos redimidos. Una persona redimida es aquel que lucha contra su pecado del lado del Señor y en contra del enemigo de nuestras almas. Pero es importante que el primero en estar de acuerdo en nuestra bendición seamos nosotros. A través del arrepentimiento podamos luchar contra el pecado, ¿cierto, hermanos?
¿Cómo le pedimos al Señor, Señor, perdóname de mis pecados? Y seguimos en el pecado. ¿Estás de acuerdo con el Señor en dejar tu pecado? Ora por mí, ¿no? Para que podamos superar ese pecado. Bueno, ¿tú estás de acuerdo en dejarlo? No eres el primero en que no lo quiere dejar. Veamos cómo Epafras, este líder de la iglesia de Colosas, amigo, compañero de prisiones de Pablo, oraba por su iglesia, por las necesidades de los hermanos. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermanos, si hemos de dar 3 tiempos para la oración, un tiempo que sea para intercesión. No solamente orar por nosotros, ¿no? Señor, bendíceme a mí, mi esposa, mis hijos, mi familia, sino también por los hermanos de la iglesia, por nuestro país, por el mundo, interceder por otros. Es una parte importante, básica. También parte de la oración. La oración, desde luego, tiene que ver con 2 aspectos importantes relacionados con el Señor: la adoración y la alabanza. La adoración tiene que ver con reconocer los atributos divinos del Señor. Le adoramos por sus atributos, por su deidad. Todopoderoso, es bueno, Rey de reyes. Todos los atributos que tiene nuestro Señor, por eso le adoramos, pero también le alabamos por las bendiciones que ha derramado en nuestra vida. Veamos cómo el salmista lo dice. Veamos Salmos 34, 1, 3, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Pues bueno, podemos ver que esa parte de la adoración y de la alabanza es parte fundamental de la oración. Muchas veces la omitimos, hermano, ¿no? Comenzamos básicamente con nuestras necesidades, pero la intercesión hacia los demás la hacemos a un lado, pero también en la adoración por sus atributos divinos al Señor lo omitimos. Y la acción de gracia, ¿verdad? La alabanza por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cómo nos ha bendecido, cómo nos ha dado redención, cómo nos está ayudando en la santificación, cómo nos da el pan de cada día. Entonces es importante reconocer estos aspectos importantes en la adoración, en la oración, perdón. La adoración, la alabanza y la intercesión. Es fundamental. Otro aspecto importante, pues, es el alimento espiritual, que tiene que ver justamente con la palabra de Dios. Veamos cómo la iglesia de Berea lo hacía. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En esa relación que tenemos con el Señor, pues el escuchar su palabra es fundamental. Sabemos, ¿verdad?, que no podemos guiarnos con nuestros propios preceptos, sino con su sabiduría. Él dice, ya lo comentamos al principio, yo soy el camino. Ahora vemos, y la verdad, y la vida. Entonces solamente podemos hacer justicia a través de escuchar su palabra
Y bueno, eso nos lleva al tercer punto, que es la obediencia. Yo he podido escuchar, hermanos, que a veces nos preguntamos, bueno, ¿y si no quiero? Es que no me nace, es que no lo deseo. No deseo en este momento orar, no deseo en este momento leer la palabra, no me nace, no lo siento, no quiero. Pues bueno, ¿qué hacer en ese momento? Cuando no queremos. El Señor nos da la respuesta en Mateo 16:24. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo. Él mismo nos pone el ejemplo, ¿verdad? En Lucas 22:44 dice, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Nos da la respuesta, ¿verdad? Él quería que pasara la copa que Satanás le había preparado. ¿Cuál era esa copa? Que fuera detenido antes de cumplir su misión. Muchos ataques, él ya estaba muriendo, estaba sufriendo, estaba a punto de, estaba sudando sangre, estaba muriendo antes de enfrentar al Señor. Él quería pasar esa copa, pero si el Señor, si Dios no le permitía, pues lo iba a aceptar. ¿Y qué pasó? Mandó un ángel para fortalecerlo, ¿verdad, hermanos? No malinterpretemos pensando que la copa que él no quería tomar era la de morir por nosotros. Esa es la copa de Dios que le había preparado. Y él la quería beber, la quería tomar. La que no quería tomar era la del enemigo, la de Satanás, que lo quería detener antes de tiempo para que no muriera por nosotros. Él, al verse débil, muriendo, sudando sangre, dice, Señor, él sabía lo que iba a venir. Él esperaba ese momento de dar la vida por su pueblo. No pensemos mal en que esa copa no quería beber. Esa copa, la que su padre le quería dar, sí era. Entendamos bien este verso. Entonces, quizás nosotros no queramos, ¿verdad? Es que no me nace, es que no quiero, no tengo ganas. Pues niégate a ti mismo, dice la palabra de Dios. Toma tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Morir y seguirle. Y por eso Pablo nos habla de lo importante que es cambiar nuestra mente. Muchas veces pasa como cuando estamos comiendo algo, hermanos, que no nos gusta. Por ejemplo, a mi mamá cuando me enfermaba me daba aceite de tortuga para curarme de la garganta. Sabe horrible el aceite de tortuga. Y yo decía, no quiero tomarlo. Pero hace bien, ¿no? Sana, fortalece el cuerpo. Entonces, por convicción de ideas, por pensamiento, aceptas la medicina, aunque tu cuerpo diga no lo quiere. Así es de que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué pasa después? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, el poder siendo obediente más allá de nuestros deseos, más allá de lo que nosotros queramos. ¿O no, hermanos? ¿Amén? Amén. Porque los tengo medio tibios, o sea, ¿amén o no? Amén. Amén. Muy bien, ¿sí? Muchas veces no vamos a querer. No queremos. Nuestra carne se revela. Queremos el placer, el confort, la comodidad. Y orar es cómodo. Leer la palabra es cómodo. Es agradable y se siente muy bien el cuerpo. No, ¿verdad? Es un sacrificio espiritual.
pero lo hacemos con gozo. Bien, y bueno, el otro aspecto importante es servicio a la iglesia, hermano. Veamos el ejemplo de Nehemías. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Una parte importante fue la física para su cuerpo, ¿verdad? Para su pueblo, perdón, pero también el alimento espiritual estuvo muy presente en tiempos de Nehemías. ¿Qué servicio es el que el Señor nos ha encomendado? Si somos sus siervos, si Él es nuestro Señor y somos sus siervos, como sus siervos, ¿qué nos ha encomendado el Señor que hagamos? La gran comisión. ¿Y la gran comisión es solito o es por medio de la iglesia? Solamente a través de la iglesia. Con los seguidores, ¿verdad? Con nuestro pastor. Recordémoslo. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra comisión. No a los pastores, no a los misioneros, a cualquier cristiano, a cualquiera. Si somos sus siervos, y Él es nuestro Señor, y tenemos muy claro cuál es la encomienda como sus siervos, es esta, la gran comisión. Hacer discípulos. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a prepararnos para el Señor, para llevar un folleto evangelístico, para poder hablar con otros? ¿Cuánto tiempo, hermano? Volvemos a lo del principio. Hay que apartar tiempo, programar en prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente significa prioridad. Lo demás en segundo plano. La prioridad es el Señor. Donde más puntuales tenemos que ser es en la iglesia. Es en las cosas del Señor. En la oración, más fieles. Más fieles que en el trabajo, más fieles que en la comida. A lo mejor es que ya son las 3, ya son las 4, ya hace hambre. Somos muy puntuales para otras cosas, hermano. Y para cosas, Señor, no hay tiempo. ¿Y qué es redimir el tiempo? Decimos, recuperar el tiempo. No dejar que se pierda. Hacerlo todo, pues, para el Señor. Y lo más importante, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cómo resume su ley? Es el segundo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama al prójimo? Veamos el buen samaritano. Dice, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del buen samaritano? Cómo vio a alguien ahí tirado. Vio que se apoyara. Entonces, básicamente podemos ver que el Señor quiere para nosotros esto. 3 cosas. Que hagamos justicia, que amemos la misericordia para el prójimo y que nos humillemos ante Él, ¿verdad? Que es nuestro Dios. ¿Por qué de rodillas? Pues porque Él es nuestro Dios. Pues muy bien, amados hermanos, pero una vez que hayamos hecho esto, ¿qué pasa? Podemos estar cansados, podemos estar agotados en el Señor y viene el refrigerio, viene un tiempo de descanso. Génesis 2, versos 1 a 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Así es de que Él nos pone su testimonio de que es importante descansar. ¿Después de qué, hermanos? De haber hecho la obra, ¿no?
Ya vimos 5 maneras de hacerlo. El descanso es algo legítimo, es algo correcto que nos prepara, nos alimenta, pues para recuperar fuerzas. Pero es importante que hagamos algo que alimente nuestra fe. No es matar el tiempo y no es aprovecharlo para alimentar nuestra fe. Por ejemplo, no sé, la música que escuchamos, en la televisión que vemos, qué libros leemos, ¿no? Puede ser música del mundo o alabanza. Ojalá, bueno, yo sé de alguien que lo hace muy bien, todo el tiempo lo hace, oyendo alabanzas, buscando prédicas. Hay una parte que a lo mejor en la cual hemos fallado, hermanos, que decimos, es que oigo y oigo y oigo y oigo y sigo igual. ¿Será posible eso? La respuesta a eso tiene 2 puntos. Número 1, ¿cuánto oramos? Si no oramos, no vamos a vencer el pecado, lo dice el Señor, ¿no? Orad, ¿para qué? ¿Cómo, hermano? Para que no caigáis en tentación. ¿Qué significa caer en tentación? Pecar. Y darle lugar al diablo. Entonces, la primera respuesta es, pues que no oramos. Y también, en el tiempo que tenemos libre, pues es importante buscarlo, ¿verdad? Como mencionaba, en cosas que son del Señor. Por eso aclara, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré yo dominar por ninguna. Entonces podemos prender la televisión y poner cualquier cosa, una película en Netflix. La verdad es que nada sirve, hermanos. Escuchaba a alguien que decía, bueno, es que qué de malo tiene escuchar la música del mundo. La pregunta sería si hasta la música cristiana contemporánea tiene cosas malas. Imagínate la música del mundo. Hemos escuchado de lo que le ha pasado a la iglesia de Hillsong y a su grupo musical de Hillsong, con grandes canciones que en todo el mundo se cantan en las iglesias evangélicas. ¿Cómo han caído estos grupos musicales? Entonces, si la misma alabanza contemporánea cristiana está mal, imagínense la música del mundo. Entonces, sí podemos descansar, pero sin pecar, hermano. Que lo que hagamos no sea pecado. Que lo que hagamos le dé gloria al Señor. Hay cosas muy buenas también en la televisión. Les recomiendo la película que le damos hace un momento, ¿verdad? De Carros de Fuego, para que veamos la historia de Eric Liddell. Muy hermosa. Y bueno, pues los cristianos están trabajando intensamente, pues también en las redes sociales y en el cine, hacer trabajos para el Señor que edifiquen. Pues en conclusión, hermanos, es importante tener esa seguridad de la salvación. Ya vimos que podemos ser llamados hipócritas, lo vimos al inicio, ¿verdad? Y como siervos del Señor no hacemos lo que es correcto. Así es de que si queremos tener esa seguridad de la salvación, porque dijimos sí, y nuestro sí fue sí, no nada más una oración del pecador y ya tengo licencia para pecar, sino sí, Señor, yo te tomo de la mano y guíame en tu camino. Entonces es importante, ¿verdad? Esa parte, que nosotros podamos ver esta forma en conclusión, pues que nuestro tiempo esté lleno de su presencia, que nuestro tiempo esté ocupado en su voluntad. Que busquemos ese tiempo, ¿verdad? Que hagamos tiempo en prioridad para organizarlo. Recordemos lo que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La manera en que pasamos nuestro tiempo aquí determinará la manera también en cómo vamos a pasar la eternidad. Lo vimos al inicio, ¿verdad?
Pues hermanos, agradezco mucho el tiempo cedido y pues les invito a orar y a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu mensaje, por los testimonios de vida que nos das, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, a que podamos realmente aprovechar el tiempo que tú nos das, la vida que tú nos prestas, Señor, para redimirlo de estas maneras en las cuales tú nos has mostrado el día de hoy, Señor. Por favor, ayúdanos como iglesia a ser más puntuales, a asistir, Señor, a dar la prioridad, Señor, a ti y no a nuestras cosas. Señor, cambia nuestros corazones. Tú, Señor, cambia nuestro corazón de piedra y hazlo de carne, Señor, para que como iglesia podamos juntos crecer en torno de ti y que realmente seamos una iglesia útil, Señor, para tus propósitos. Ayúdanos, Señor, con el evangelismo. Señor, permite que este mensaje podamos escucharlo una y otra vez y dejar esta doctrina hasta que dé fruto en nosotros, Señor. E ir a otra doctrina, Señor, que nos ayude a edificar y a crecer, Señor, como tus hijos. Pero perseverar, Señor, hasta echar raíces en estas palabras que tú has dicho el día de hoy, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros corazones. Guarda, Señor, en nuestras mentes todo esto para que lo podamos poner por práctica. Señor, te damos gracias y te pedimos todo eso en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.